El pasillo. Intento correr, pero mis piernas se sienten como si estuvieran sumergidas en miel. Se arrastran por el aire, que parece lo bastante espeso como para lanzarse a él y nadar. Tengo un pensamiento breve y fugaz. Tal vez eso sería más rápido que avanzar por lo que parece lodo. Luego recuerdo lo que hay detrás de mí y sigo adelante, arrastrándome. No hay tiempo para juegos ahora. El pasillo parece extenderse eternamente frente a mí, alargándose hacia la distancia como un horizonte infinito, siempre justo fuera de mi alcance. Las luces se encienden de golpe sobre mi cabeza cuando paso por debajo de ellas, y se apagan en cuanto logro dejarlas atrás, dándome un foco de iluminación que se desliza conmigo, pero que no aporta ningún detalle útil al pasillo, y en cambio, solo intensifica mi impaciencia y mi ansiedad. El vello de la nuca se me eriza y casi puedo sentir su aliento en el cuello. Si de verdad está tan cerca, ya soy perdido de todos modos. Sé que puede moverse más rápido que este paso de caracol que logro mantener, pero no tengo otra opción que seguir adelante. Debe estar jugando conmigo, dejándome vivir solo por su propia diversión. ¿Me estoy acercando ahora? De verdad me estoy acercando a la puerta que sé que debe estar en algún punto más adelante, al final de ese pasillo infernal. No puede ser. He estado intentando correr desde hace demasiado tiempo. Años tal vez. Eones. He muerto, y mi castigo por una vida mal vivida es huir con miedo eterno de la bestia que me sigue. Empujo mis piernas con más fuerza y arden, suplicándome que me detenga y descanse. Sé que no puedo. Mi aliento se forma en nubes frente a mí. El frío intenso lo vuelve visible mientras rodea mi rostro empapado en sudor. Detrás de mí, escucho cómo la criatura aspira mi olor, y su respiración es casi lasciva cuando saborea mi miedo. Exhalo un jadeo tembloroso y la oigo lanzarse hacia adelante. Esto será todo. La criatura se ha cansado del juego y va a terminarlo de una vez. Quizás sea lo mejor. No, tengo que seguir. Ya casi estoy ahí. Las otras puertas pasan a mi lado como destellos cuando por fin logro aumentar el ritmo. Busco mis llaves a tientas, sujetas al bolsillo trasero izquierdo de mis jeans. Y al fin veo el número de mi apartamento. 1204. En la puerta que he estado intentando alcanzar durante lo que se siente como una eternidad. Suelto las llaves y me apresuro a encajar la correcta en la cerradura. Casi se me caen, pero al final encajan en el gastado metal y consigo abrir la puerta. Justo antes de entrar de un salto y cerrarla de golpe, miro hacia atrás para ver qué tan cerca estuve de la muerte. No hay nada allí, por supuesto. Nunca lo hay. Banco de energía. Uf, dije para mí mismo cuando vi el panel de avisos. Solo un autobús pasaba por esa parada, lo cual no era sorprendente considerando lo aislado que estaba el lugar, pero aún así esperaba que hubiera más opciones de transporte para salir de ahí. Me senté de mala gana en el único asiento disponible, con la pintura naranja descascarada. El autobús llegaba cada 30 minutos, así que tenía bastante tiempo para matar. Saqué mi teléfono y revisé todos los recordatorios que había escrito allí. Preparar el informe al volver a la oficina, llamar a algunos proveedores y asegurarme de revisar dónde sería la reunión la próxima vez. Como alguien nuevo en la ciudad, era algo que realmente debía haber hecho.
Pero ¿quién iba a imaginar que una reunión se realizaría en un campamento militar tan lejos de la civilización? Gruñí al ver mi reloj, deseando que el tiempo pasara más rápido. La reunión se había alargado más de lo necesario, y el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Esos chicos del ejército tenían suerte, pensé. Al menos ellos no tenían que preocuparse por tomar un autobús. Hola. Una voz me sobresaltó. Me giré y vi a una mujer, vestida con jeans y una camiseta, caminando hacia mí. Señalaba mi teléfono con la mano. ¿Tienes una batería portátil que pueda usar? La mujer parecía tener unos 20 y tantos, lo cual era extraño, porque no había razón para que alguien como ella estuviera ahí. En la otra mano sostenía lo que parecía ser su propio teléfono. Negué con la cabeza y sonreí con cortesía. Lo siento. No la traje hoy. Sus ojos se abrieron ante mi respuesta y levantó la voz. Caminó más cerca de mí, agitando su teléfono en el aire. No, no entiendes. Necesito una batería portátil para mi teléfono. ¿La tienes? Sintiendo que algo no estaba bien, le dije que no nuevamente, más fuerte esta vez, e intenté alejarme. Claramente tenía algún problema, y yo no estaba de humor para lidiar con una mujer fuera de sí. Pensé que quizá, si la ignoraba, me dejaría en paz. Pero al ser la única persona en la parada, eso no era posible. La mujer empezó a gritar palabras incoherentes mientras estiraba la mano hacia mi mochila e intentaba arrebatármela. ¡No! Necesito una batería portátil para mi teléfono. ¿La tienes ahí? Su repentino comportamiento me tomó desprevenido. Jalé mi mochila con una mano mientras la empujaba con la otra, gritando groserías al mismo tiempo. Mi acción la hizo caer al suelo. No me sentí orgulloso de lo que hice, pero la mujer estaba fuera de control. Apenas tocó el suelo, comenzó a sollozar, con la cabeza enterrada entre las manos. Solo quiero una batería portátil. Marcus y papá iban a llamarme, pero mi teléfono está apagado. Solo necesito contestar su llamada. Sentí lástima por ella en ese momento. Me acerqué y le ofrecí mi teléfono. Toma, no tengo batería portátil, pero puedes usar mi teléfono. La mujer murmuró un agradecimiento antes de levantar la mirada. Fue entonces cuando vi que su rostro había cambiado por completo. Sus mejillas y ojos estaban hinchados, y profundas heridas marcaban su cara. Su cuerpo también había cambiado. Ahora su ropa estaba rasgada, y tenía cortes por todas partes. Y olía a pescado podrido. Solté un grito de horror y corrí lejos de la parada tan rápido como pude, sin atreverme a mirar atrás. Solo escuchaba sus sollozos pidiéndome una batería portátil. Por suerte, no tuve que correr mucho antes de ver las luces del autobús acercándose. Lo detuve frenéticamente. Cuando subí, el conductor me miró divertido. ¿Saliste a correr, muchacho? Respirando con dificultad, subí al autobús y le conté toda la historia. El conductor guardó silencio cuando le mencioné a la mujer y sus peticiones. Volvió su atención al camino y siguió conduciendo, con la mirada fija al frente. Su repentino cambio de actitud me desconcertó. Hace un momento había sido amable y conversador, pero ahora parecía como si hubiera visto un fantasma. Simplemente me encogí de hombros y tomé un asiento no muy lejos de él, feliz de estar de vuelta en la civilización y camino a casa. Sin embargo, cuando me coloqué los audífonos, el conductor habló. No eres el primero que la ve. Pasamos junto a la parada donde yo había estado antes. No había nadie. ¿A quién? La mujer. Entonces molesta a todos los que esperan ahí cada día. ¿Está desequilibrada o qué? Estaba, dijo el conductor, y se detuvo. Lo estaba, hasta que... No terminó la frase. Yo ya sospechaba lo que quería decir. Sabía que no me gustaría la respuesta, pero tenía que saberla. Insistí. ¿Hasta que qué? El conductor siguió mirando fijamente al frente. Hasta que se quitó la vida. Mi primera reacción fue pensar que me estaba tomando el pelo.
Me reí nerviosamente y le pedí que dejara de bromear. Pero su expresión no cambió. Se quitó la vida hace unas semanas. Y desde entonces, la he visto ocasionalmente junto al camino. Siempre en las tardes. Algunos de mis pasajeros también. Y siempre les pide una batería portátil. Miré el rostro del conductor en el retrovisor. Estaba completamente serio. Y en parte, le creí. Me moví un asiento más cerca. Era la única compañía humana que tenía. Entonces, ¿qué pasó? El conductor tosió. Suponía que no era la primera vez que contaba la historia. Su prometido y su padre murieron en este camino. Aplastados por un árbol que cayó. ¿Qué? Eso fue hace unos 2 meses. Fuerte tormenta. Su papá iba a recoger a su prometido del campamento militar donde tú estabas. Un rayo cayó sobre un árbol y este se desplomó sobre su auto. No los mató de inmediato, pero los dejó atrapados. Me estremecí ante la idea de un árbol cayendo de golpe sobre mi vehículo, especialmente de noche en medio de una tormenta. Pero en un lugar como Singapur, los árboles que caen por rayos no son algo raro. El conductor continuó. Al parecer, a pesar de estar gravemente herido, el prometido logró alcanzar su teléfono. Intentó llamarla varias veces, pero como el teléfono de ella estaba apagado, nunca lo supo. Él murió desangrado, y ella solo se enteró cuando llegó a casa y cargó su teléfono. Docenas de mensajes de voz, todos de su prometido moribundo. Entonces todo encajó. El conductor vio mi expresión y asintió. Sí. Ella perdió la razón por un tiempo. Venía todos los días a esa parada, acosando a cualquiera que estuviera ahí. Cuando la policía vino a llevarla, logró arrebatarles un arma y se disparó. Así, sin más. ¿Y después la gente empezó a ver su espíritu? Sí. Es una historia terrible. He conducido esta ruta por más de 10 años, y lo último que necesito es un espíritu extra. Continuamos el trayecto en silencio mientras el autobús pasaba por más paradas desiertas. Y cada vez que lo hacía, no podía evitar mirar, esperando medio en broma, medio en miedo, ver a la mujer ahí, levantando su teléfono hacia mí pidiendo una batería portátil. Cuando finalmente dejamos atrás ese tramo solitario, no pude evitar suspirar aliviado. Nunca había estado tan feliz de ver farolas y edificios. No sé qué pasó después con el espíritu de la mujer o con el conductor. Yo solo quería olvidar que todo eso había ocurrido. En lo que a mí respecta, nunca voy a volver a ese lugar. El espantapájaros. Estaba de pie en el porche de la casa de mi infancia, balanceando distraídamente el hacha de mi padre en pequeños arcos y observando la extensión de tierra sobre la que había trabajado durante casi 30 años. El sol se había puesto hacía ya un buen rato, pero yo seguía absorto en todo lo que su vida había llegado a ser. Había sido un hombre trabajador, y los frutos de su esfuerzo podían recogerse, de manera literal, de esa tierra. Ante mí se extendía el cultivo en el que mi padre había derramado sangre, sudor y lágrimas. Maíz. Decenas de hectáreas de maíz impecable y hermoso, intacto, salvo por la mano que lo había sembrado. Mi padre había extraído del suelo el espíritu puro de Estados Unidos año tras año. Era algo digno de contemplar. Sin embargo, siempre había pensado que, en la oscuridad, el maíz adquiría un tono más siniestro. La ausencia de luz hacía que sus múltiples ángulos se fundieran en formas que podían confundirse fácilmente con seres vivos en movimiento. Y el susurro de las plantas agitadas por el viento parecía ocultar una serie de sonidos mucho más ominosos. Luego estaba el espantapájaros. Desde donde yo me encontraba ahora, en el porche, se podía ver justo al frente,
mirándote de vuelta. Esa cosa me había asustado cuando era niño, pero mi padre siempre insistía en que era una parte importante de la granja y que algún día lo entendería, cuando todo fuera mío. Ahora que ese día había llegado, supongo que sí entendía por qué tenía que estar allí. Por inquietante que a veces pareciera, ejercí una especie de vigilancia constante sobre el maíz. Visto desde ese ángulo, parecía un guardián permanente y bienvenido, que cuidaría de mi cosecha durante muchos años. Bajé del porche y avancé por el sendero de tierra hacia el pequeño claro donde se alzaba. El maíz crujía a mi alrededor y un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era solo el viento o había algo ahí afuera, observándome ahora entre los tallos? El espantapájaros se alzaba cada vez más cerca, y bajo su mirada me sentí un poco más seguro. Estaba colocado en lo alto de un poste de madera que había estado exactamente en ese lugar desde mucho antes de que yo naciera, y el peso que ahora sostenía contribuía, sin duda, a levantarme el ánimo. No había nada ahí afuera, solo era mi imaginación. Al llegar al poste, me detuve frente al espantapájaros. El hacha seguía balanceándose con desgano a mi costado, y alcé la vista hacia la figura sobre la viga. La luz de la luna brilló en los ojos sin vida de mi padre, y una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Dejé caer el hacha al pie del poste, donde la hoja, ahora teñida de un rojo oscuro, se hundió en la tierra, manchada del mismo tono carmesí. Ya no necesitaría un arma. El espantapájaros me mantendría a salvo. Trabajo en un refugio no se puede matar. Hola. Mi nombre es, bueno, supongo que eso no importa. Si tengo razón, todos sabrán los detalles pronto, y si me equivoco, tampoco importa. Nadie va a creer esto sin pruebas, y si hay pruebas, nadie va a poder negarlo. Así que lo que diga vale menos que nada, pero necesito decirlo. Trabajo en un refugio de animales que no sacrifica. Pero no es del tipo que estás imaginando. No hacemos adopciones ni rehabilitación. No somos un centro de rescate. Estamos en un pueblo pequeño del sur, en medio de la nada. No somos un refugio sin eutanasia porque no queramos matar a los animales. Somos un refugio sin eutanasia porque no podemos matarlos. Los animales aquí simplemente no mueren. O al menos, no permanecen muertos. Alojamos animales que no pueden morir. Hasta donde sé, esto comenzó en los años 60. Se cuenta, o al menos eso dice el viejo que tenía este trabajo antes que yo y me enseñó todo lo que sé, que un refugio local, uno común y corriente del tipo SPCA, recibió un perro una noche. Lo habían atropellado y estaba en muy mal estado. Estaban tratando de localizar a un veterinario de urgencias cuando el perro simplemente volvió a la vida. Pero algo en él había cambiado. Podía trepar por las paredes como una lagartija. Y luego otro. Y otro. Animales que no solo no podían morir, sino que no eran normales. Podrías aplastar a cualquiera de estos bichos con un mazo hasta que no quedara más que pelo y polvo, y al día siguiente volverían a estar como nuevos. No lo entendemos. O al menos yo no. Los viejos por aquí son supersticiosos, y dicen que es mejor no pensar demasiado en eso. Pero como fue pasando más seguido, en los años 80 el pueblo decidió que necesitábamos un lugar especial para ellos. Había una vieja fábrica abandonada a las afueras del pueblo, que alguna vez fabricó estructuras metálicas para casas rodantes o remolques, o eso dicen, y que cerró a fines de los 60. La vaciaron y la convirtieron en este refugio. Tenemos 138 animales hasta esta mañana. Todos extraños. Todos inmortales.
Algunos, peligrosos. En su mayoría son especies domésticas comunes. Gatos, perros, un par de hurones, un loro. Algunos más. Tenemos muchas jaulas como las de cualquier refugio normal para perros. Jaulas para gatos. Terrarios, acuarios, jaulas de pájaros de todos los tamaños. Aquí trabajamos 6 personas. La mayoría del trabajo se hace durante el día, pero nos turnamos para quedarnos por las noches. Tenemos perros. Muchos perros. Hay un gran danés con 6 patas. Es adorable pero torpe como él solo, se tropieza todo el tiempo. Lo queremos mucho. También tenemos una perrita mestiza, mezcla de terrier, que llamamos Gigi. Tiene una lengua como de camaleón. Puedes ofrecerle una golosina a 2,5 metros de distancia y la agarra sin problema con la lengua. Siempre nos saca una risa. También tenemos muchos gatos. Una atigrada que llamamos Fénix está ahora mismo sobre el escritorio de la oficina mientras escribo esto, hecha bolita, ronroneando encima de una caja de papel vieja con una toalla doblada dentro. Está caliente al tacto. No como una estufa, que te quema al instante, pero si pones la mano sobre su costado te la quemas y la dejas mucho rato. Si la mantuvieras pegada a alguien medio minuto, podrías provocarle una quemadura seria. Me sorprende que no haya incendiado nada con la cantidad de cosas aleatorias sobre las que le gusta dormir. Es una de las muchas razones por las que no usamos shorts en este trabajo. A Fénix le encanta frotarse contra las piernas, y eso no se disfruta nada con la piel descubierta. Está Bruce. Bruce es una boa constrictora común. Mide unos 2 metros. Bastante amigable, considerando lo grande que es. No nos da problemas, pero carajo, es espeluznante. Sus costillas sobresalen como 15 centímetros y camina por el suelo o trepa las paredes de su jaula usándolas, como si fuera un 100 pies, en vez de deslizarse como cualquier serpiente normal. Detesto el sonido rasposo que hace al moverse. Pero mientras tenga su lámpara UV para calentarse y un conejo descongelado cada par de semanas, no es problema. Tenemos una bandada de cacatúas ninfa, 14 en total, con todos los colores y patrones que ves en una tienda de mascotas. Su jaula es del tamaño de un armario grande o una habitación pequeña. Todas tienen una cresta adicional de plumitas a lo largo de la espalda, como una vela, y esas plumas son lo bastante afiladas como para cortarte. Y beben sangre, como murciélagos vampiro. Pero cantan bonito. Varón es un hurón, pero mide casi 1,20 m. Me refiero a que, estirado, tiene el tamaño normal de cabeza y patas, pero su torso entre las patas delanteras y traseras es 3 o 4 veces más largo que el de un hurón común. Mata ratones como una serpiente, por constricción. Luego los vomita 1 hora después. Le seguimos dando comida para hurón normal, pero se pone de mal humor y muerde si no le damos un ratón vivo cada semana más o menos. Tenemos un acuario, uno normal de unos 230 litros, que conseguimos en el PetSmart del pueblo vecino. Hay varios de esos peces pequeños que brillan con luz UV, creo que se llaman tetras. Pero estos no solo brillan. Dejan rastros de luz en el agua al nadar. Y no necesitan luz UV, brillan todo el tiempo. Uno de los muchachos dice que no le gusta mirarlos, que los rastros de luz le hacen sentir raro en la cabeza. Yo creo que dice tonterías, pero por si acaso, cuando trabajo cerca del tanque, aparto la vista cada tanto. No hay razón para ser idiota y arriesgarse. Y hay muchos más. Cada uno más extraño que el anterior. Algunos son peligrosos. Hemos tenido incidentes. El otoño pasado uno de los muchachos recibió un nuevo animal, una chinchilla. Rompió el protocolo y lo tomó sin guantes antes de completar el período de observación. El bichito hizo ese movimiento adorable que hacen cuando se revuelcan en un baño de polvo y le salieron como una docena de púas, como si fuera un puercoespín. 3 le atravesaron la palma, y otra incluso le traspasó el dedo meñique. Su garganta comenzó a hincharse de inmediato, como una reacción alérgica. Le aplicamos una EpiPen del botiquín, pero no sirvió de nada.
Le dijimos a su familia que lo había mordido una serpiente de cascabel. No creo, sé que no nos creyeron, pero no insistieron. La chinchilla sigue aquí. Si usas la cabeza, estos animales son raros y pueden sorprenderte, pero la mayoría no son más peligrosos que tratar con cualquier animal común. Así que la mayoría de los días están bien. La mayoría. Excepto los días en que alguien tiene que alimentar a Omega. Nosotros, no sabemos qué es Omega. Creemos que fue un caballo. O algo parecido. Es grande, del tamaño de un caballo. Cuadrúpedo y con forma más o menos equina, pero sus patas delanteras son más largas que las traseras. Y es mucho más fornido, incluso comparado con un caballo de tiro. Su cabeza es como la de un caballo, pero la mandíbula se abre demasiado, como la de un cocodrilo, y los dientes no son de herbívoro. Es negro azabache. Tiene una melena, pero el pelo está mal. Es espeso, grasiento, y juro que aunque nadie me cree, si lo miras bien puedes ver cómo el pelo se mueve solo. Tiene su propio corral. No podemos ponerlo con ningún otro animal. Por suerte no necesita comer muy seguido. Tenemos una regla de 2 personas para alimentarlo. Le damos un balde de carne de carnicería mezclada con alfalfa y algo de comida para perros. Es muy agresivo con la comida. Bueno, es muy agresivo con todo. Es el único animal al que alimentamos empujando la bandeja por una ranura en la parte baja de su jaula usando un palo de escoba. La segunda persona está ahí solo, para sacarte rápido si algo sale mal. Limpiamos sus desechos con una manguera desde afuera. Nadie quiere entrar ahí. No nos gusta, de verdad tratamos de ser respetuosos con los animales, pero nadie quiere acercarse a Omega. Omega llegó por aquí hace unos 10 años, más o menos un año antes de que yo empezara a trabajar aquí. Pero he escuchado la historia suficientes veces, contada por las distintas personas que estuvieron involucradas, y todas coinciden más o menos, así que supongo que así fue como pasó. Una noche, como a las 11:30, Ricky, él es el tipo que maneja el depósito de chatarra y tenía la única grúa decente del pueblo, recibió una llamada de Cyrus. Ahora, Cyrus era este viejo chiflado, ya debía tener unos 65 años para entonces, y era lo más parecido que teníamos a un vagabundo del pueblo. Cyrus era un habitual, siempre pidiendo dinero y acabando en la cárcel por emborracharse y armar algún lío. Pero caray, nunca lo hacía con mala intención. De todos modos, esa noche Cyrus llamó a Ricky desde el teléfono público de la gasolinera en las afueras del pueblo. Dijo que necesitaba la grúa, lo cual a Ricky le pareció raro, considerando que Cyrus no tenía auto. Cyrus dijo que un forastero había tenido un recalentamiento en su carro en la autopista y que apenas logró llegar a la siguiente salida, sin saber que la gasolinera ya no abría 24 horas desde hacía meses. Pero ahora el carro estaba muerto, sin encender. Ricky ni siquiera se molestó en preguntarle qué hacía Cyrus por allá. Cyrus era uno de esos vagabundos todoterreno, y uno de los lugares donde le gustaba dormir cuando no había otra opción era detrás de esa vieja gasolinera. Era lo bastante seguro, y podía empezar a pedir dinero y cigarros desde temprano cuando la estación abría. Ricky, cuando cuenta esta historia, siempre incluye la parte en la que dice que ojalá hubiese dejado sonar el teléfono esa noche, o simplemente se hubiese dado vuelta en la cama para seguir durmiendo. Pero podía oír la lluvia golpear el techo de su vieja casa rodante, justo al lado del depósito, y no se sentía bien dejando a alguien afuera en eso. Además, ya sabía que terminaría llevando a Cyrus de vuelta con él, seguro como el demonio. Así que Ricky se puso su enorme chaqueta reflectante de lluvia, encendió su viejo International 4300 y salió rumbo a la gasolinera. Iba a mitad de camino, según cuenta él, cuando por alguna razón encendió la radio y llamó a la patrulla de carreteras, solo para avisarles a dónde iba y por qué. Todos los patrulleros, incluso el despachador nocturno, conocían bien a Ricky. Era el tipo al que llamaban casi siempre cuando había accidentes. Llegó a la gasolinera justo antes de la medianoche. Y ahí estaba Cyrus, como era de esperarse, hablando hasta por los codos con el tipo.
Perdón, sé que me estoy yendo por las ramas. Nada de esto importa realmente. Supongo que no tengo apuro por llegar a donde va esta historia. Ricky subió el viejo Chevy Cavalier del tipo al remolque y él, el forastero y, por supuesto, Cyrus, se subieron a la cabina de la grúa y emprendieron el regreso al pueblo. Hay una curva cerrada y sin visibilidad en el camino de vuelta. Todo el mundo en el pueblo la conoce. El mismo Ricky había estado ahí por accidentes y autos que terminaban en la zanja docenas de veces. Pero esa noche Ricky estaba cansado, molesto por lo mucho que hablaba Cyrus, y cuando llegó a la curva y un animal apareció de pronto iluminado por los faros, con la carretera resbaladiza y el hecho de que no es como si uno pudiera hacer drifting en una grúa con una carga encima, bueno, fuera lo que fuera ese animal, lo atropelló de lleno. Lo arrastró más de 400 metros bajo las ruedas del camión. Ricky soltó una maldición, encendió las luces de emergencia, agarró su linterna y bajó a revisar el camión por si había daños. Estaba revisando la parte trasera, asegurándose de que el auto siguiera bien sujeto, cuando lo oyó, eso. Ricky dijo que sonaba como una mezcla entre el rugido de un caimán y el chillido de un puma. Movió la linterna de golpe, apuntando por el camino. Ahí, en el haz de luz, estaba el bulto aplastado de lo que fuera que había atropellado. Se retorcía, tratando de incorporarse. Ricky ya había atropellado animales antes con el camión. Era uno de los riesgos del trabajo. Pero el International pesaba casi 14 toneladas, y eso sin contar el coche encima. Podía atropellar un maldito elefante con eso y el animal no se levantaría. Si esa cosa seguía viva, solo podía significar una cosa. Lo que después llamamos Omega se alzó hasta su altura completa, con la cabeza casi al nivel de la de Ricky, y Ricky es un tipo grande. Hizo de nuevo ese sonido horrible. Luego lo miró. Sus ojos se clavaron en los de Ricky y gronó. Ricky, que había conducido un Embraer en Irak durante 2 periodos, y que una vez tuvo un arma apuntándole por un tipo al que no le gustó que el banco hubiera contratado a Ricky para embargarle el Dodge Charger que debía hacía 4 pagos, y aún así Ricky se le rió en la cara, le dijo que llamara al banco si tenía quejas, y se llevó el auto mientras el tipo le apuntaba, ese Ricky, se orinó encima. A sus espaldas se abrió la puerta de la cabina y Cyrus asomó la cabeza. ¿Qué tanto tardas, por el amor de Dios?, gritó el viejo vagabundo. Cállate. Y métete al maldito camión. Y apaga las luces. Ricky le gritó en susurros, con los dientes apretados. Apagó la linterna. Empezó a retroceder, despacio. Había luna llena, y tenía suficiente luz como para mantener la silueta del animal a la vista mientras se desplazaba hacia atrás a lo largo del camión, de regreso a la cabina. Las luces de emergencia y la barra de luces del camión se apagaron. Al menos Cyrus tuvo el sentido común de hacer eso, pensó Ricky. Agarró la manija de la puerta y, en un solo movimiento, la abrió, se subió y la cerró tras de sí. Cyrus lo miró. ¿Qué diablos fue todo ese alboroto? Ricky apretó el volante con fuerza y respiró hondo varias veces. Es un animal, dijo. Cyrus frunció el ceño. ¿Y? Ricky lo miró, pero luego notó la expresión del forastero, que los observaba como si estuviera atrapado con un par de locos. Cyrus, es uno de esos animales, dijo Ricky. Y eso sí que hizo callar a Cyrus. Ricky tomó la radio. Voy a llamar al sheriff. El forastero por fin explotó. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ustedes están actuando muy raro. ¿Qué clase de animal atropellaron? Ricky suspiró. A veces los que somos de aquí olvidamos lo extraño que todo esto suena para un forastero. Señor, sé que esto es raro, créame. Solo quédese tranquilo. Por la radio, la voz del operador crepitó. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Qué carajos haces tan tarde por ahí? Ricky apretó el botón. Sí, Mike, estoy en la curva del muerto con Cyrus y un cliente.
Necesito ayuda. Necesito que despiertes al sheriff y al menos a otro tipo Y. Mejor que pase recogiendo a un par de los del refugio en camino. La radio quedó en silencio unos segundos, hasta que la voz de Mike volvió. Ahora sería. Recibido, Ricky. ¿Están bien? Sí, Mike, estamos bien, solo que, hay algo en esto que me da mala espina. Dijo Ricky. Haré que se apuren. Cuídense. Respondió Mike. Gracias, Mike. Dijo Ricky, y colocó el micrófono de la radio de nuevo en su soporte. ¿Pero qué carajo fue todo eso? Exigió saber el forastero. Ricky tragó saliva. Señor, sé que nada de esto tiene sentido. Hay un animal peligroso allá afuera. La policía Y. Control de animales vendrán pronto. Solo quédese aquí. Miró por el retrovisor. No podía ver a la criatura. Y de algún modo eso lo hizo sentir peor. El forastero negaba con la cabeza. No. Esto es una estafa. Quieren sacarme dinero. Señor, le aseguro que nadie está inten. Empezó a decir Ricky, pero el forastero ya estaba abriendo la puerta. ¡No! Gritó Ricky, pero ya era tarde. El hombre cerró de un portazo y empezó a caminar por la carretera. Ese idiota va directo a que lo maten. Dijo Cyrus. Ricky bajó la mano hacia la radio, pensando en decirle a Mike que se apuraran aún más. Apretó el botón, pero no pasó nada. Maldijo. El camión seguía apagado y había cortado la energía auxiliar tras unos minutos para ahorrar batería. Giró la llave y encendió el motor. Las luces delanteras se encendieron. El forastero no había caminado ni 100 metros. Se giró al ver las luces, cubriéndose los ojos con una mano. Detrás de él, apenas unas decenas de metros más allá, Omega salió del bosque y se metió en la carretera. El forastero, aparentemente aún creyendo que todo era una broma, les mostró el dedo medio y se dio vuelta. Y entonces gritó. Todo pasó tan rápido. Ricky dijo que no era posible que algo tan grande se moviera así. Omega recorrió la distancia en unos cuantos pasos y destrozó al hombre de una sola mordida. Le abrió el torso desde el hombro, en diagonal, cruzando todo su cuerpo, casi partiéndolo en dos. Omega observó el cuerpo caer. Luego se agachó, lo olfateó, lo empujó con el hocico y lo manoteó con una pata delantera. Finalmente, se inclinó y arrancó un gran trozo de carne. Cyrus se llevó las manos a la boca. «Oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío», repitió sin parar. Ricky buscaba la radio a tientas. En la oscuridad y el pánico apretó el botón equivocado, y un chirrido agudo y ensordecedor estalló desde los altavoces. En la carretera, la cabeza de Omega se alzó de golpe. «Mierda, mierda, mierda», murmuró Ricky. Omega avanzaba lentamente por la carretera, con la atención fija en la grúa. Cada vez más cerca. Hubo un momento espantoso en el que se acercó tanto que Ricky y Cyrus ya no podían verlo por encima del enorme cofre del camión. Y entonces, de un solo salto, la criatura cayó sobre el capó, con solo el parabrisas separándola de ellos. Ambos hombres gritaron. Omega pateó el vidrio, formando una red de grietas. Lo que ocurrió después pasó muy rápido. Luces rojas y azules inundaron la cabina. Omega giró la cabeza. Y entonces sonó el disparo. Omega fue lanzado hacia atrás, fuera del capó. Ricky miró hacia un lado. Una patrulla de carretera estaba estacionada en el arcén. El sheriff, un hombre mayor con un bigote al estilo antiguo, sostenía la escopeta Mossberg, la grande, la que usaban para detener persecuciones a alta velocidad. La recargó y volvió a apuntar. Disparó otra vez. Y otra vez. Otro oficial se posicionó detrás de la patrulla, con su pistola de servicio en mano. Otro vehículo se detuvo. Ricky reconoció la vieja F-250 que nuestro refugio usaba en ese tiempo como vehículo multipropósito. El sheriff levantó una mano, indicándoles que se quedaran en el vehículo. Caminó hacia Omega, que
que yacía en el suelo, temblando. Apuntó con el cañón de la escopeta al costado de la criatura, justo sobre el corazón. Jaló el gatillo. El animal se sacudió una vez y quedó inmóvil. El sheriff se quedó ahí varios segundos, observando si se movía. Luego hizo una seña para que los dos del refugio se acercaran. ¿Están bien ustedes dos?, gritó el sheriff a los hombres que seguían acurrucados en la cabina de la grúa. Sí, creo que estamos bien, respondió Ricky, sabiendo que usaba una definición muy generosa de bien. El sheriff caminó por la carretera hasta el cuerpo. Miró hacia abajo, se quitó el sombrero. Jesús, María y José, murmuró. Perdón por alargarme otra vez. He escuchado esta historia tantas veces que es difícil contarla sin incluir cada parte que oí. Los del refugio, uno de ellos era el viejo que me enseñó, cargaron a Omega en la camioneta. Sabían que tenían que llevarlo a un lugar seguro antes de que despertara. El sheriff cerró toda la carretera por el resto de la noche. Mandó a otro oficial a llevar a Ricky a su casa y dejó que Cyrus se quedara a dormir en la estación. Llamaron al forense para recoger el cuerpo. Al amanecer, llevaron de vuelta a Ricky para que condujera la grúa al depósito de chatarra. Lo reportaron como un accidente de tránsito. La historia oficial fue que el conductor perdió el control en una noche lluviosa y se salió en una curva conocida por ser peligrosa. El tipo no tenía familia cercana, así que nadie investigó más. Tuvimos a Omega encerrado en un viejo contenedor por casi una semana. Un par de muchachos de la metalurgia local hicieron su encierro. Es una jaula de alta seguridad, pesada, como las que usan para mantener alejados a los osos en los refugios de los Apalaches. Completamente cerrada, cimentada en concreto. Nadie recuerda exactamente de dónde salió el nombre Omega, pero alguien lo llamó así y quedó. Cyrus se entregó al alcohol y se bebió la vida unos 3 o 4 años después de aquella noche. Ricky todavía es dueño del depósito, pero contrató a otro para que se encargue de manejar la grúa. De los dos del refugio, uno se quedó hasta que murió de cáncer el año pasado, el viejo que me enseñó, el otro intentó quedarse pero no pudo seguir cerca de Omega. Renunció y se mudó a otro estado. Yo fui su reemplazo. Y yo te conté esta historia. Sentado aquí en el escritorio de la oficina compartida, fumándome un paquete entero de cigarrillos tan rápido que más parecía que me los comía como dulces. Me tiemblan las manos. Porque Omega no está en su jaula. No tiene ningún sentido. Estaba ahí cuando comencé mi turno y ahora ya no está. Yo y uno del turno de día le dimos de comer, el procedimiento normal de 2 personas como siempre. Todo sin problemas. El del turno de día se fue. Revisé a los otros animales, alimenté a algunos. Y entonces vi a Yerdle caminando sin su caparazón. Yerdle es una tortuga rusa, pero en realidad puede salir de su caparazón, como en las viejas leyendas. Así que al menos una vez por turno hay que asegurarse de que Yerdle no haya olvidado dónde lo dejó. Así que di una vuelta rápida por el edificio, encontré el caparazón frente al recinto de la guacamaya azul y dorada con pico de tucán y una cola de lagarto gigante, y de regreso a la oficina, revisé a Omega por costumbre, y no estaba. La jaula estaba intacta. Sin agujeros en la cerca ni cerrojos rotos en la puerta. No había señales de que hubiera cavado por debajo. Ese maldito monstruo simplemente desapareció. Llamé a la oficina del sheriff. Nadie contestó. Creo que alcanzo a oír sirenas a lo lejos. Estoy asustado. Asustado de lo que esa criatura puede hacer. Asustado de lo que me va a pasar si el pueblo decide culparme. Pero, más que nada, estoy aterrorizado de lo que va a pasar si Omega regresa.